¿Por qué Satanás no pudo destruir, acabar, arruinar a Job? Cuando el Señor le dijo a Satanás, que tocara a Job, que lo tentara. Satanás se acerca a Dios y le dice, ¿cómo yo lo voy a tocar si tú le tienes un cercado a su alrededor? ¿Cómo voy yo? No puedo. Pero antes de eso, en medio de la conversación, Job capítulo 1, dice que Satanás reconoce que la prosperidad, la multiplicación de los bienes de Job era el resultado de la bendición de Dios. Y así le dice Satanás a Dios, no le has dado bendición a la obra de sus manos, no le has multiplicado. Tremendo. ¿Por qué cree usted que Satanás no pudo tocar los bienes de Job, acabarlo? Porque el mismo Satanás dice, le has hecho un cercado, es decir, una cerca. Has hecho un vallado alrededor de él. Qué lindo es saber entonces que realmente Dios es un Dios que cuando sus hijos, cuando usted, cuando yo, lo hacemos a Dios parte de nuestras finanzas, parte de nuestro dinero, parte de nuestra prosperidad, reconocemos que de la mano de Dios es que viene nuestra bendición. Y Dios es el que hace ese vallado alrededor para que ninguna brujería, ningún rezo de memoria, ningún entierro, ningún conjuro, ninguna maldición pueden pararse las brujas en el techo de su casa y hacer los aquelarre que quieran. No pueden, porque hay una protección a su alrededor. ¿Y por qué cree usted que Dios tenía esta protección? Porque Job, en el mismo capítulo 1, usted va a darse cuenta que él ofrecía a Dios ofrendas, diezmos, primicias, todo lo que recibía de la mano. Dice que Dios cada día lo ofrecía al Señor. Es importante nosotros comprender cuál es el nacimiento del principio bíblico del diezmo. Lo importante no es mirar la parte por encima, pasajera, sino ver cuál es el trasfondo histórico, espiritual. En el libro de Génesis, capítulo 7, Génesis, capítulo 14, vamos a leer aquí exactamente en el capítulo 14 de Génesis. Encontramos algo maravilloso, y era que cuando Abraham venía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer y todos estos reyes, dice que le salió al encuentro Melquisedec, el cual es príncipe de paz, rey de Salem. Era y es una teofanía. Teo es Dios, fanía es humano. Una manifestación del Señor humanamente. Y dice que le salió al encuentro, y Abraham, por primera vez en la historia de la palabra de Dios, encontramos que Dios le revela a Abraham. ¿Qué le revela? Si lo puede anotar, anótelo. Que era importante que Dios formara parte y fuera realmente principal en sus finanzas, como está escrito: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y es así como entonces Abraham dice que le dio los diezmos
de todo lo que había adquirido. En compensa de esta actitud de hacer a Dios socio de su finanza, de reconocer que Dios era la fuente de su salud, la fuente de su alegría, la fuente de su bendición, en compensa de ese reconocimiento, porque eso es lo que es el diezmo, un reconocimiento que de lo que yo recibo es porque viene de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios entonces que Melquisedec le dio pan y vino. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué representa el vino? La sangre que un día sería derramada por toda la humanidad. Y en ese momento Dios le está revelando a Abraham que él sería parte de ese cuerpo de redimidos por esa sangre y por ese pan. Por ese vino que representa la sangre, era la sangre del Cordero de Dios, Emmanuel, Dios hecho hombre. Y ese pan representa que es el cuerpo un día de Jesucristo, iba a ser también entregado por él y por toda la humanidad, por todo aquel que en él creyere. Miren ustedes entonces cómo la misma palabra de Dios nos explica que cuando Dios le revela a Abraham el diezmo por primera vez en la historia de la Biblia, Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes. Es decir, todas las personas que iríamos a descender espiritualmente de él, tendríamos que seguir los 4 pasos abrahámicos. Gálatas, capítulo 3, versículo 29 dice que todos los que somos de Cristo, descendiente de Abraham somos, espiritualmente hablando. ¿Y cuáles son los 4 principios abrahámicos? Creer conforme dice la palabra de Dios aquí. Segundo, obedecer. Porque si usted escucha la palabra, pero usted no la obedece, usted saca a Dios de sus finanzas. Y Dios no puede levantarse por usted por cuanto en usted se es hallado rebeldía, desobediencia, indolencia y deshonra de Dios. ¿Y cuáles son entonces los 4 principios? Sencillamente Abraham creyó, obedeció, ofrendó y diezmó. Hay algo que a mí me llama la atención y es que en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 les dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Los hará libre. Les será por vida, por alegría, por bendición. Y entonces estos seguidores de Cristo eran unos seguidores, Biblia en mano. Sin embargo, en el versículo 38 de este mismo capítulo 8, el Señor le dice: yo hablo lo que he visto del Padre, y ustedes hacen lo que han oído de su Padre, indicando que aunque ellos eran creyentes en Dios, yo no sé si usted será creyente en el Señor, pero si es creyente en el Señor, Dios te bendiga con múltiples y millones de bendiciones. Esta gente era creyente en el Señor, pero no tenían en cuenta la palabra de Dios. ¿Por qué no tienen en cuenta la palabra de Dios? Porque habían otros conceptos que prevalecían en ellos. Habían personas que tenían conceptos distintos a la palabra de Dios y ellos no estaban dispuestos a aceptar lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Y es así como el Señor le dice entonces: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Hace un tiempo
me quedé pensando en esta escritura. Y bueno, ¿cómo es posible que si aquí dice que estos eran creyentes en Dios, van a ser hijos del diablo? Sin embargo, es lo que la Biblia dice. Léalo con cuidado, léalo con cuidado. Juan capítulo 8, del 31 al 59, porque el 59 es el último versículo de esa parte de la escritura. Y dice que estos judíos terminaron agarrando piedras para matar al Señor. Después, y eran creyentes en Jesucristo. Esto quiere decir, amado, que si usted es un hijo de Dios, que si yo soy un hijo de Dios, que si realmente nosotros hemos recibido a Cristo y tenemos el ADN espiritual de Cristo, nosotros estaremos dispuestos a aceptar la palabra tal como el Señor nos lo está enseñando. El diezmo, entonces, es una de los principios, una de las cosas que hace que Dios forme parte de tu finanza. Si usted no diezma, usted tiene a Dios fuera de su finanza, fuera de su casa, fuera de sus hijos, fuera de su salud. Y Satanás puede tocarte cuando él quiera. ¿Por qué? Porque están las puertas abiertas para que Satanás lo pueda hacer. Porque en ti no puede haber vallado de protección por cuanto Dios está fuera de tu finanza. ¿Qué es el diezmo? Si usted agarra 2,000 pesos, 200 pesos, esos 200 pesos es su diezmo. Si usted agarra 100,000 pesos, esos 10 pesos, esos son sus diezmos. ¿Y qué pasa si usted da 5? Si usted da 5, usted no está dando un diezmo. Usted está dando algo que le va a hacer de maldición a usted, por cuanto Dios no puede ser burlado ni engañado. Hay mucha gente que va a tener problemas ahora que se vayan a morir, porque Satanás ha venido a la vida de ellos y los está engañando. Hechos, capítulo 5, versículo 3. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste? Dice que Ananías y Zafira, ellos tenían que dar una cantidad y Satanás les puso en la mente que no, porque eso era demasiado, que eso era mucho. Porque los demonios, que son los que están enseñándole a muchos predicadores para que nieguen los diezmos, a mucha gente para que saquen a Dios de sus vidas, de sus casas, de sus hogares, de sus hijos, y Satanás los destruya. Ese es el trabajo de los demonios. Convencerte de que el diezmo no es para este tiempo, que el diezmo es algo que tú regalas, y resulta que el diezmo no es algo que usted regala. Escuche, el diezmo no es algo que usted regala, el diezmo es algo que usted cancela a Dios. El Señor, yo quiero que usted anote este versículo 39, anótelo, donde el Señor le dice a ellos, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó, obedeció, ofrendó y diezmó. Entonces usted no puede decir que usted es descendiente de Abraham, que usted es estirpe de Abraham, como dice Gálatas 3:29. Hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra. No le creas, no me crea a mí como pastor, no le crea al otro como sacerdote, no le crea al hombre, crea esta palabra. Porque si usted no cree esta palabra, tiene a Dios por mentiroso. Y esta palabra dice que todo aquel que es descendiente de Abraham hace lo que Abraham hizo. Y Abraham obedeció, creyó, diezmó y ofrendó. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, primera carta de Timoteo, primera, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, está con E mayúscula,
dice claramente, o sea, sin tapujo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el demonio trata de que usted tuerza la palabra, que usted no crea la palabra, que usted le añada a la palabra, que usted le quite a la palabra para que la maldición lo alcance. ¿Por qué Satanás no pudo destruir a Job? Porque Job era un hombre, dice la Biblia, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amado, yo quiero decirte que Dios está reclamando su lugar en tu vida y en tus finanzas. Hemos sacado a Dios. Satanás ha logrado convencer a más de uno que Dios está equivocado, tal como lo trató de hacer con Eva y lo logró. Pero gracias a Dios que no podrá hacerlo con usted, porque usted es Juan, Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Gracias a Dios que usted, por cuanto es de Dios, está entendiendo que el diezmo no es algo que usted le regala a un pastor. No es algo que usted le regala a una pastora. No es algo que usted regala, sino que el diezmo es algo que usted le cancela al Señor y lógicamente lo tiene que llevar al alfolí. Usted no puede comprar sillas, comida, especies como Satanás le ha enseñado a más de uno. La Biblia dice, traed, Malaquías capítulo 3, del 9 en adelante, dice, por esto, por cuanto yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos, ustedes no han sido destruidos, por cuanto yo no cambio. ¿Por qué les dice a ellos hijos de Jacob? Les dice hijos de Jacob. ¿Por qué no les dice Israel? Les dice hijos de Jacob porque ellos estaban operando bajo un espíritu de Jacob, que significa engaño. Ellos no estaban caminando en la rectitud de la palabra de Dios. Ellos no estaban honrando a Dios. Ellos habían torcido las escrituras porque los demonios los habían convencido. Entonces, amado, una persona puede estar dentro de la iglesia, Biblia debajo del brazo, levantando los brazos y gritando aleluya, sin embargo, siguiendo a los demonios. Juan capítulo 8, versículo 38. Ese versículo 38 es importante. Y el 31 dice que el Señor le está hablando es a los judíos que habían creído en Él. Quiere decir que yo puedo tener una gran fe, tremendo, yo creo, pero mi fe ser verdaderamente falsa. ¿Por qué? Porque Santiago, capítulo 2, versículo 20 dice, ¿no sabes que la fe sin obra es completamente muerta? La fe sin obra es muerta. Dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Esto indica entonces que una persona puede tener la fe de un edificio de 80, de 100 pisos. Sin embargo, ser una fe que no lo está llevando al cielo, ni va a traer la bendición de Dios sobre su vida. Amado, porque la bendición y la prosperidad que el Señor nos ofrece no se está refiriendo solo a dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y son malditas, no pueden vivir, no pueden respirar, no pueden verdaderamente disfrutar de lo que es el gusto de una comida. Entonces la bendición no solo está en dinero, la bendición es tener la presencia de Dios en nuestras vidas y en lo que tenemos. Por eso cuando usted saca a Dios de su vida, usted está sacando de su vida la salud, usted está sacando de su vida la alegría, usted está sacando de su vida la vida eterna, porque sencillamente está teniendo a Dios por mentiroso. La persona que no diezma, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, dice la palabra del Señor que es tenido por avaro. La palabra, el avaro, en la Biblia tiene dos significados.
el primer significado en el mundo secular, una persona avara es aquella persona que teniendo quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Y dice, no tengo, estoy mal, mire, esto está difícil, esto está grave. Está recibiendo un cheque de su sueldo porque los gobiernos no han dejado de cancelar esos sueldos, aunque los hombres le están robando a los gobiernos porque no trabajan las horas que deben de trabajar. Sin embargo, usted lo ve que él dice que siempre está mal. Ese es el avaro. En el mundo secular y en el mundo espiritual, el avaro es la persona que no diezma. Es la persona que le da al Señor limosna, que no está realmente cancelándole a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Capítulo 5, versículo 11 dice, vamos a leer aquí desde el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, con los adornos, con los idólatras. Más bien, en tal cosa sería necesario salir de este mundo. Dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere. Dice, fornicario o avaro o idólatra. Entonces nos damos cuenta, amado, que Dios quiere formar parte de tu vida, Dios formar parte de tu finanza. Usted no puede ser un cristiano aspirando al cielo, caminando en la senda de la avaricia. Usted no puede saber más que Dios. Usted no puede creer que Dios se equivocó y que el que tiene la razón es usted. Dios le estableció a Israel. Y en el día de hoy, quiero que sepas que el pueblo más rico del mundo es Israel. Porque las riquezas de Israel tienen la bendición de Dios. Las riquezas del Vaticano y las riquezas de los narcos y otras riquezas tienen la maldición de Satanás. Israel en la actualidad, los grandes negocios que hay en Brooklyn, Manhattan, el Bronx y en Queens, los grandes negocios y las grandes mansiones son judíos. Los judíos son potentados financieros. ¿Sabe por qué? Porque ellos le han creído a Dios. Indistintamente que aquel pastor sea un ladrón, que aquel se robó los dineros, que aquel se hizo millonario. Indistintamente a lo que el hombre pueda hacer, usted no está creyendo en hombres. Usted tiene que creerles al Señor. Es el Señor el que dice que nos está llamando a hacer un pacto para el podernos proteger. Malaquías capítulo 3 dice, reprenderé por ti al devorador. ¿Quién es el devorador? El mismo que le dijo a Dios en Job capítulo 1, yo quisiera destruirlo a Job, pero no puedo porque hay un vallado alrededor de él. Ese vallado es el resultado de la obediencia de diezmar. La obediencia de ofrendar. Ahora, esto no es para todo el mundo. Cuando una persona, mi hermano, no cree que debe hacer esto, no debe de hacerlo. Esto es para los hijos de Dios. Esto es, así lo dice Juan 8:47. Anótelo ahí en una hoja grande. Juan 8, en una hoja grande, anótelo. Ahí está escrito, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los escuchan ustedes, porque no son de Dios. Entonces nos damos cuenta que hay personas que tienen una fe tremenda. Una fe como de un edificio que tiene 500 pisos. Pero esa fe es falsa, porque es la misma fe de Satanás. ¿Por qué? Porque esa fe, la fe de muchos, es una fe que tiene a Dios fuera de su finanza. Por cuenta de él, la iglesia no existiera. Y es que el comprar terrenos, el construir un edificio para la obra, el comprar un canal de televisión, eso no se hace vendiendo empanadas, ni arepas, ni envueltos. Eso es con los diezmos y las ofrendas. Mi amigo, Dios te está llamando a ser parte de la estructura financiera de Dios. No te engañes. No te engañes porque Dios no puede ser burlado. Cuando usted no tiene en cuenta la palabra de Dios, le está abriendo las puertas a Satanás para que te invada. Y dice la palabra Malaquías, capítulo 3, versículo desde el 8 en adelante, 10 y 11.
dice que el Señor reprenderá al devorador por tu vida. Cuando usted no tiene a Dios dentro de su finanza, bajo la protección divina, le puede ir bien, re bien, pero eso se convertirá en dineros sin salud, sin alegría, sin familia, sin bendición, sin paz y sin esperanza. Porque no es en sí el dinero el que da la felicidad. La felicidad es Dios, Cristo el Señor. Por eso hay un vallado, hay una cerca, hay una protección que el Señor te ofrece cuando tú empieces a creerle, a obedecerle a través de las ofrendas y a través de los diezmos, que son los 4 principios abrahámicos. Ese versículo 39, que quisiera que lo anotara así por en grande, de Juan 8, 38 y 39, así por en letras grandes. Ese versículo 39, el Señor dice que aquel que es descendiente, que es hijo de Abraham, hace lo que Abraham hizo. Entonces, no te llames hijo de Dios, no te llames hijo del cielo, y no creas que vas a tener la bendición de Dios mientras que usted no le crea al Señor. No le crea al pastor, no le crea al sacerdote, no le crea al hombre, a la mujer, no le creen hombre, pero sí tiene que creerle a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Valga la oportunidad para que a partir de este día tú tomes la decisión de invitar a Dios a tus finanzas. Y cuando Él entra a tus finanzas, entra a tu hogar, entra a tu salud, entra a tus hijos, entra a tus proyectos, entra a tus deseos de ver tu casa prosperada. Lluvias de bendiciones. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Acuérdate que puedes estudiar con nosotros. Estamos precisamente en el tiempo de iniciar este semestre que lo estamos iniciando, en el cual tú puedes hacerte un técnico en teología bíblica o terminar tu licenciatura. Sobre todo, certificarte como ministro ordenado. La escuela te da una certificación con su acta de ordenación, así como tu certificación de estudio con su acta de graduación, tu credencial ministerial. Entonces es algo maravilloso. Acuérdate que tenemos los brazos abiertos para ti. Déjame tu comentario. Si esta enseñanza te ha sido de bendición, gracias por dejarme tu comentario.